Bien, y ahora, a esta hora 7:48, nos conectamos con una de las mujeres más influyentes de la política colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien fuera vicepresidente y canciller durante el gobierno de Iván Duque, además de haber sido la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa de su país durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, para una conversación sobre el futuro político de Colombia y el nuevo panorama que se abre para la región. Doctora Ramírez, bienvenida a Edición Especial. Muy buenas noches, Diego. Muchas gracias por esta invitación. Me alegra mucho estar con ustedes en Edición Especial. Gracias por atendernos. Doctora, quiero comenzar por el fenómeno del Espriella. Desde fuera, para nosotros como observadores que seguimos la política de todos los países, esto se alinea con fenómenos que hemos visto en otros países, más recientemente José Antonio Kast, desde luego Javier Milei y otros. ¿Usted cree que estamos ante el agotamiento definitivo de la política institucional tradicional o esto es una reacción de la coyuntura? Pues la verdad creo que hay un poquito de las dos cosas. En primer lugar, sí siento que nuestros ciudadanos están agotados con la política tradicional porque sienten realmente hoy una gran desafección por la democracia. Si usted ve las encuestas del Latinbarómetro nos muestran indiscutiblemente que hay una preferencia de la gente por la democracia, pero cuando le preguntan, bueno, y si usted pudiera vivir en un sistema que no sea tan democrático, pero le dé mejor calidad de vida, ¿usted quisiera eso? Y la gente dice, sí, lo que necesitamos es que el Estado en América Latina sea capaz de modernizarse, sea capaz de organizarse mejor para trabajar de la mano con el sector de la sociedad civil, de la mano con el sector empresarial y estar en mejor capacidad de atender las demandas ciudadanas. Y digo organizarse e involucrar más a la sociedad civil porque estoy convencida también que la desafección que existe frente a la política obedece en parte a que los ciudadanos no saben bien qué es lo que hace la política, ni qué es lo que hace el Estado, ni qué es lo que sí puede hacer el Estado y lo que no puede hacer el Estado. Entonces los ciudadanos terminan siempre creyendo que lo que no tienen es por culpa de un mal gobierno y no necesariamente es así. Pero en segundo lugar, claro que sí, hay un cambio fundamental en la manera en que ahora se desarrolla la política porque las redes sociales llegaron para cambiar a la humanidad, para cambiar la forma de comunicarnos, la forma de interactuar, la forma de expresar. Entonces, allí hay una influencia muy grande. Fíjese que en los informes del Foro Económico Mundial de los últimos 3 años viene mostrando sostenidamente en enero como de las principales amenazas que enfrentan todos los países del mundo para los próximos 2 y para los próximos 10 años está la desinformación y la falta de información. Y en eso las redes sociales influyen muchísimo. Entonces, claro, pasan las dos cosas. Y en ese último punto me interesa detenerme un momento, porque usted que ha trabajado con el expresidente Uribe, Iván Duque también, y ahora Abelardo del Espriella, resulta que lejos de costarle la elección como mucha gente le dijo, al parecerle demasiado duro o extremista según algunos discursos en sus posturas, terminó ganándola. ¿Cómo explica eso? Bueno, la verdad es que Colombia por primera vez tuvo un gobierno populista con un discurso de izquierda, pero sobre todo con una incompetencia absoluta sobre la gestión del Estado. No fue capaz de gestionar el gobierno. Hay gente que dice es que no tenían experiencia. No, yo siento que lo que pasa es que había una agenda. La agenda era una agenda el destructor, como las películas que uno ve que viene a pasar por encima de todo, porque es que destruyendo hacen que la sociedad dependa más de ellos. Esa gente que tiene la visión estatista, que quiere realmente que todo lo haga el Estado, lo que quieren es que todo dependa de la mano de los políticos. Entonces, ese fue el gobierno que tuvimos en Gustavo Petro durante 4 años, que ha sido una larga y amarga noche para Colombia, y por esa razón entonces el discurso de Abelardo fue un discurso muy contundente, fue un discurso muy radical diciendo, acá hay que recuperar la seguridad porque es que eso es imperdonable. Yo le voy a decir, tal vez los que mejor nos entienden en esa materia son ustedes en Perú. Yo le digo con franqueza, cuando el presidente Fujimori logró la captura de Abimael Guzmán, y obviamente todos tenemos esas imágenes, yo decía, qué envidia no poder hacer esto en Colombia, porque estábamos en una época
de la patria boba en Colombia, donde no había una acción contundente contra los grupos terroristas. Y después entonces ustedes, la verdad, se lograron quitar de encima esa acción de los grupos terroristas. Claro que siguen teniendo narcotráfico, delincuencia, crimen organizado como nosotros, pero es que acá en Colombia no hemos logrado quitárnoslos de encima, porque cada gobierno que llega a hacer una negociación de paz con ellos, entonces siempre le van poniendo una vara más alta, más alta, más alta, y al final se le acaban los 4 años al gobierno, termina haciéndoles concesiones y lo peor de todo, el país no logra la paz. El discurso de Abelardo todo el tiempo fue muy consistente en que la única manera de lograr que haya paz es con una acción contundente del Estado contra todo el crimen organizado, pero también una acción contundente del Estado para promover crecimiento económico, desarrollo, empleos, que eso es lo que necesita la gente. Entonces yo sí creo que esta es una elección que muestra el agotamiento del discurso populista con el argumento de que es que nosotros sí nos preocupamos por los más pobres. Mentira, los que más sufrieron durante el gobierno de Gustavo Petro fueron justamente los más pobres, los que más sufren hoy con la inseguridad que está campeando en las zonas rurales de Colombia, el reclutamiento de niños, se les llevan los niños a las comunidades afro e indígenas que supuestamente eran la prioridad para este gobierno. Acabaron un sistema de salud que fue uno de los más eficaces con el presidente Duque durante la época de la pandemia. ¿Y quién sufre más? Los más pobres, porque ellos no tienen seguridad privada, porque ellos no tienen medicina preparada. Entonces realmente la gente se agota con ese discurso populista y quiere un discurso que es un poco guardadas las proporciones de lo que tuvimos con el presidente Álvaro Uribe. Usted recordaba que yo fui la ministra de Defensa que trabajó con él en el diseño de la política de seguridad democrática, y esa política, cuando la pusimos a funcionar, dio resultados inmediatos. Eso es lo que la gente quiere ver hoy a través en Colombia, porque ya lo tuvimos una vez y porque queremos recuperar esa sensación y esa realidad de un país que gracias a la seguridad recibe inversión, se dinamiza económicamente, la gente vuelve a tener optimismo y todo se vuelve realmente muy positivo. De todo lo que ha prometido Abelardo del Espriella en la campaña, y he seguido muy atentamente todo lo que ha dicho, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, en justicia, defensa, seguridad, economía, ¿cree que lo va a poder cumplir todo? Todos sabemos que es imposible que un gobierno pueda cumplir todas sus promesas de campaña al 100%. Yo creo que algunas promesas las va a cumplir más que el 100%, y seguramente va a haber déficit en algunas de ellas. Pero de lo que no me cabe la más mínima duda es de que Colombia va a tener una segunda oportunidad de tener un Estado que funcione, que sea eficaz y que enfrente al crimen organizado, porque esa es la prioridad más grande para Colombia hoy. Es que a nosotros, con el famoso acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, nos dejaron vivo el narcotráfico de las FARC. Y en la medida en que se quedó vivo el narcotráfico, entonces esos grupos ahora se han desdoblado, pero se han reproducido. Y tenemos ahora muchos más hombres armados que los que teníamos cuando terminó el acuerdo de Juan Manuel Santos. Entonces, por esa razón, estoy segura que en el frente de la seguridad, por ejemplo, la prioridad, claro, no es solamente tener militares y policía, la prioridad es tener desarrollo en las zonas rurales para evitar que el narcotráfico siga teniendo control sobre el territorio. Mire, una cosa que también me parece envidiable de Perú, yo quiero mucho su país y lo admiro porque sé que han tenido crisis políticas difíciles, la salida de tantos presidentes sin acabar su mandato, lamentablemente la corrupción comprobada en algunos casos. Pero una cosa que ha sido envidiable de Perú es cómo han sido capaces de seguir creciendo, cómo han sido capaces de desarrollar una estrategia agroindustrial, de exportaciones agroindustriales, a pesar de los cambios en los gobiernos. Y eso ha sido fundamental para que no se reproduzca otra vez Sendero Luminoso y todo eso en Perú. Eso es lo que necesitamos de Colombia, que haya esa inversión no solamente con presencia militar, sino inversión en infraestructura, estímulos al desarrollo inversionista y al desarrollo rural, que realmente acabe ojalá esos niveles de pobreza en el campo colombiano y le cierre el espacio al narcotráfico y a todo ese crimen organizado que acompaña el narcotráfico, porque es que no nos olvidemos de algo, el narcotráfico va de la mano
con el contrabando que destruye nuestras empresas, va de la mano con el tráfico de armas que alimenta cada vez más a esos grupos criminales y terroristas, va de la mano también con el tráfico de personas, que es el delito más infame que puede estar sufriendo un país, y Colombia lo está sufriendo, y casi toda América Latina está sufriendo el tráfico de personas, el tráfico de minerales, el robo de las especies, de todo lo que es la diversidad nuestra. Entonces, por eso necesitamos que buena parte de esa convicción que tiene Abelardo se concentre prioritariamente en este tipo de áreas, y estoy segura que va a lograr resultados. Ahora, en 4 años uno no recupera todo el daño de 4 años. Es que Gustavo Petro nos devolvió 30 años en materia de seguridad, de ese tamaño. Entonces, por muy bueno que sea la gestión de 4, no se va a recuperar totalmente, pero estoy segura que veremos resultados en todos los frentes de Colombia. Lo que sí está claro es que el reto compartido, Colombia, Perú, la región en general, es la pacificación de nuestras sociedades y el crimen transnacional, ¿no? La seguridad hemisférica yo creo que es un reto compartido. Me interesa su opinión puntual como ex canciller. ¿Qué oportunidades de colaboración ve entre Colombia y el Perú en esta nueva era que va a iniciar? Keiko Fujimori y Abelardo del Espriella en Colombia. Bueno, pues yo quiero aprovechar inclusive por este medio para felicitar a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, que le confieso también que como mujer de la política he visto siempre sus campañas difíciles y admiro enormemente ese talante y esa tenacidad que por fin la lleva a la primera magistratura de Perú. Le deseo muchos éxitos y ojalá que pueda ser un periodo extraordinario para el Perú, y esta es una oportunidad en donde tenemos que trabajar juntos. Primero, ya mencioné todo lo que ha hecho Perú en materia agroindustrial, tenemos que pensarlo a gran escala para nuestra región, lograr tener una propuesta que convierta a América Latina en una verdadera despensa regional de alimentos procesados para el mundo, y podemos trabajar en eso, siguiendo obviamente toda la experiencia de Perú, la experiencia de Chile. Segundo, trabajar juntos en un desarrollo minero energético que sea sostenible, que tenga cuidado con el medio ambiente, pero que no nos prive, por Dios, de toda esa riqueza de las energías no renovables, que hay que combinarlas con las energías renovables. Toda la transición energética la podemos hacer juntos a nivel regional. Colombia, Ecuador, Perú, ojalá los demás, ojalá Venezuela tenga pronto otra vez de regreso a la democracia. ¿Para qué? Para convertir esta región en un gran hub energético, también para exportar energía, no solamente tener la autosuficiencia nuestra para el desarrollo productivo, sino exportar energía. Miren, el Japón, en el Asia, todos están muy interesados por los proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, en América Latina. Entonces ahí tenemos un gran potencial, y obviamente lo relacionado también con la seguridad, que esto supone hacer un trabajo juicioso, intercambio de información judicial, un trabajo permanente para poder blindar nuestras fronteras, negarle ese espacio al crimen organizado, frenar toda esta cantidad de movilidad que ha tenido el crimen organizado y que hoy se benefician inclusive de la tecnología. Todas las amenazas que tenemos en materia cibernética tenemos que ver juntos cómo las podemos enfrentar, cómo podemos fortalecernos tecnológicamente, bien sea con investigación y desarrollo que se hace en Perú, que se hace en Colombia, que se haga en Ecuador, que se haga en Chile, que se haga en Argentina. Yo siento que es una bendición para América Latina lo que ha sucedido en la Argentina de Milei, en el Chile de Katz, en el Perú de Fujimori. Creo que tenemos una oportunidad de verdad que estos países nuestros vuelvan no solamente a producir pensando en su potencial exportador hacia el mundo, sino también cómo podemos integrarnos mejor. Ya no se pudo la comunidad andina, ya no se pudo el Mercosur, ya no se pudieron tantos intentos, pero tenemos que ser muy creativos porque existen fórmulas novedosas para poder integrar estas economías, y eso es lo que le da mejor calidad de vida al pueblo peruano, al pueblo colombiano, al pueblo ecuatoriano, al pueblo chileno. Necesitamos que nuestros ciudadanos superen los niveles de pobreza, de marginalidad, de insatisfacción en necesidades básicas que están insatisfechas y que se pueden satisfacer si ponemos a estos países a producir, a generar empleos, a formalizar a la gente, y yo creo que va a haber una extraordinaria cooperación entre el gobierno
de la presidenta Fujimori y del presidente de la Espriella en Colombia. Claro que sí. Doctora Ramírez, muchísimas gracias por este tiempo que nos dio. No, con el mayor gusto, siempre encantada de hablar con ustedes en edición especial. Un abrazo a todo ese pueblo peruano y bueno, también maravilloso esas inversiones en infraestructura, ese puerto de Chancay, grandes desafíos tenemos todos de ver cómo construir más infraestructura en América Latina. Mil gracias. Claro que sí. Buenas noches. Gracias, doctora. Salud. Bien, era el ex canciller, ministro de Defensa, fue del presidente Uribe y vicepresidente de la República de Colombia.